Doña Esperanza Morales nunca imaginó que esa noche de octubre de 1889, cuando decidió fingir estar rezando el rosario en su propia sala, descubriría la verdad más aterradora de su vida de viudez. Lo que había comenzado como una sospecha sobre el extraño comportamiento de sus huéspedes, se convertiría en el descubrimiento de una conspiración tan siniestra que pondría en peligro no solo su vida, sino también el destino de todo el pueblo de San Cristóbal. Durante 3 meses, la respetable viuda había alquilado las habitaciones de su antigua casa colonial a 2 forasteros que decían ser comerciantes de ganado, pero esa noche, arrodillada en la penumbra de su sala con el rosario entre las manos y los ojos cerrados en aparente oración, escucharía conversaciones que revelarían que sus inquilinos no eran quienes pretendían ser. Lo que planeaban hacer utilizando su casa como base de operaciones cambiaría para siempre su destino y el de todos los habitantes de su querido pueblo. La casa de doña Esperanza Morales se alzaba como un bastión de tradición en la plaza principal de San Cristóbal, un pueblo próspero en las montañas de Jalisco, México. Con sus gruesos muros de adobe, sus balcones de hierro forjado y su característico techo de tejas rojas, la residencia había sido testigo de 3 generaciones de la familia Morales. Ahora, en 1889, solo quedaba doña Esperanza, una mujer de 52 años que había enviudado 2 años atrás tras la muerte de su esposo, don Ramón. La muerte de don Ramón había dejado a doña Esperanza en una situación económica complicada. Aunque la casa era suya y estaba libre de deudas, los ingresos que generaba la pequeña tienda de abarrotes que manejaba apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos. Sus 2 hijos habían emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, dejándola sola en aquella casona que parecía demasiado grande para una mujer mayor. Fue así como, por necesidad más que por gusto, doña Esperanza decidió alquilar las 2 habitaciones del segundo piso a viajeros y comerciantes que llegaran al pueblo. San Cristóbal se había convertido en un punto de paso importante para los comerciantes que transportaban ganado y mercancías entre Guadalajara y los pueblos mineros de la sierra, por lo que no faltaban huéspedes dispuestos a pagar por una habitación limpia y cómoda. En julio de 1889, llegaron a su puerta 2 hombres que se presentaron como Joaquín Herrera y Esteban Vázquez, comerciantes de ganado que necesitaban una base temporal para sus operaciones en la región. Ambos aparentaban ser hombres respetables, bien vestidos, educados y con suficiente dinero para pagar 3 meses de alquiler por adelantado. Doña Esperanza, necesitada del ingreso, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, desde el primer día, algo en el comportamiento de sus huéspedes le causaba una sensación extraña. Llegaban y salían a horas irregulares, recibían visitas nocturnas de hombres que no parecían comerciantes de ganado, y mantenían conversaciones susurradas que se interrumpían abruptamente cuando ella aparecía. Además, había notado que llevaban equipaje mucho más pesado del que correspondería a simples comerciantes, y que sus caballos siempre estaban listos para partir a toda velocidad. La noche del 15 de octubre de 1889, cuando doña Esperanza fingió estar sumida en profunda oración, finalmente descubriría qué clase de hombres había estado albergando en su hogar durante todos esos meses. Doña Esperanza había desarrollado, durante sus 52 años de vida, un instinto particular para leer a las personas. Como esposa de comerciante y madre de familia, había aprendido a distinguir entre un cliente honesto y uno que podía traer problemas. Por eso, desde la primera semana de hospedaje de Joaquín y Esteban, comenzó a notar detalles que no encajaban con su supuesta profesión de comerciantes de ganado. El primer detalle extraño fueron sus horarios. Los verdaderos comerciantes de ganado se levantaban antes del amanecer para inspeccionar los animales, verificar el pasto y planear las rutas de transporte. Sin embargo, Joaquín y Esteban raramente se levantaban antes de las 10 de la mañana, y cuando lo hacían no mostraban ningún interés por dirigirse a los corrales del pueblo o por reunirse con otros ganaderos. En cambio, pasaban largas horas encerrados en sus habitaciones, y cuando salían lo hacían con un sigilo que no correspondía a hombres que realizaban negocios legítimos. Doña Esperanza los había observado desde la ventana de su cocina y había notado que siempre revisaban cuidadosamente la calle antes de salir,
como si temieran ser vistos por alguien específico. Otro detalle perturbador eran sus posesiones. Joaquín, un hombre alto y delgado de unos 35 años, con bigote negro y ojos penetrantes, llevaba siempre consigo una alforja de cuero que nunca dejaba fuera de su vista. Esteban, más joven y robusto, de complexión fuerte y cabello castaño, tenía la costumbre de limpiar meticulosamente algo que mantenía envuelto en un paño, pero que por su forma y el cuidado con que lo trataba, doña Esperanza sospechaba que no era precisamente una herramienta de trabajo ganadero. Las visitas nocturnas fueron lo que más inquietó a la viuda. Cada 2 o 3 noches, después de las 11, llegaban a la casa hombres que subían directamente al segundo piso sin anunciarse. Doña Esperanza había intentado ver quiénes eran, pero siempre llegaban con los sombreros calados y caminaban pegados a las paredes, evitando la luz de los faroles de la calle. Estas reuniones nocturnas duraban varias horas, y aunque doña Esperanza había tratado de escuchar lo que hablaban, las gruesas paredes de adobe de su casa colonial impedían que llegaran hasta su habitación más que murmullos indistinguibles. Sin embargo, el tono de las conversaciones era serio, urgente, y ocasionalmente se escuchaban golpes secos sobre la mesa, como si estuvieran estudiando mapas o documentos. Una mañana, mientras limpiaba la escalera que conducía al segundo piso, doña Esperanza encontró algo que la inquietó profundamente. Pequeñas manchas oscuras en los escalones de madera, como si alguien hubiera subido con botas embarradas. Pero lo extraño era que estas manchas tenían un color rojizo que no correspondía al barro común del pueblo. Al acercarse a olerlas, detectó un aroma metálico que la hizo retroceder instintivamente. Sus sospechas se intensificaron cuando, una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuchó a Joaquín mencionar algo sobre el Banco de Colima y la diligencia del viernes. Los comerciantes de ganado no tenían razón para hablar específicamente sobre bancos o diligencias, a menos que estuvieran planeando algo que no tenía relación con la compra y venta de animales. Esa misma semana, doña Esperanza notó que los caballos de sus huéspedes estaban siempre ensillados y listos en el establo, incluso durante las horas de descanso. Cuando preguntó casualmente a Esteban por qué mantenían los animales preparados, él respondió con evasivas, diciendo que era por costumbre de su trabajo. Pero doña Esperanza conocía el trabajo ganadero y sabía que nadie mantiene caballos ensillados las 24 horas del día a menos que espere tener que huir en cualquier momento. El colmo llegó cuando una noche doña Esperanza se despertó por ruidos extraños provenientes del segundo piso. No eran los ruidos normales de hombres conversando o moviéndose por las habitaciones. Eran sonidos metálicos, como si estuvieran manipulando herramientas pesadas seguidos de murmullos urgentes y pasos acelerados. Al día siguiente, al subir a cambiar las sábanas de las camas, doña Esperanza notó que el piso de la habitación principal tenía marcas extrañas, como si hubieran estado arrastrando objetos pesados. Además, encontró pequeños fragmentos de algo que parecía pólvora negra cerca de la ventana que daba al callejón trasero. Todos estos detalles comenzaron a formar un patrón en la mente de doña Esperanza. Sus huéspedes no eran comerciantes de ganado. Sus horarios extraños, sus visitas nocturnas, sus caballos siempre listos, las menciones de bancos y diligencias, y ahora la posible presencia de pólvora en sus habitaciones, todo apuntaba a una conclusión aterradora. Había estado albergando en su casa a hombres que se dedicaban a actividades criminales. Doña Esperanza había tomado su decisión durante la misa del domingo por la mañana. Mientras el padre Miguel hablaba sobre la importancia de la verdad y la justicia, ella había llegado a la conclusión de que no podía seguir viviendo con la incertidumbre de no saber qué tipo de hombres había recibido en su hogar. Esa misma tarde, comenzó a planear la manera de descubrir la verdad sin ponerse en peligro. La casa de doña Esperanza tenía una distribución que, sin saberlo, había estado funcionando a su favor. La sala principal se encontraba directamente debajo de las habitaciones del segundo piso, y las gruesas vigas de madera que sostenían el techo transmitían los sonidos de manera clara cuando no había otros ruidos que los interfirieran.
Durante el día, con el movimiento normal de la casa y los ruidos de la calle, era imposible escuchar con claridad lo que sucedía arriba. Pero por las noches, cuando el pueblo se sumía en el silencio, cada palabra pronunciada en el segundo piso llegaba con nitidez a quien supiera dónde y cómo escuchar. Doña Esperanza recordó que su difunto esposo, don Ramón, solía bromear sobre este fenómeno acústico de la casa. «Esperanza», le decía, «desde la sala puedo escuchar hasta los suspiros de los huéspedes». En ese entonces le había parecido una exageración divertida. Ahora se daba cuenta de que podría ser su salvación. El plan de doña Esperanza era simple pero efectivo. Cada noche, a las 9 en punto, se arrodillaba en la sala para rezar el rosario. Era una costumbre que había mantenido desde la muerte de su esposo, por lo que sus huéspedes ya estaban acostumbrados a verla en esa posición devocional. Lo que no sabían era que, desde esa posición específica, junto al gran crucifijo de madera que colgaba de la pared norte, podía escuchar con claridad todo lo que se hablaba en las habitaciones superiores. Durante las primeras 3 noches de octubre, doña Esperanza había fingido estar completamente absorta en sus oraciones mientras aguzaba el oído. Había escuchado fragmentos de conversaciones que confirmaron sus peores sospechas. Sus huéspedes efectivamente no eran comerciantes de ganado, pero aún no había logrado entender exactamente a qué se dedicaban. La cuarta noche había sido diferente. Joaquín y Esteban habían recibido visitas más temprano de lo habitual y las conversaciones habían sido más intensas. Doña Esperanza había escuchado menciones de el trabajo del sábado, la ruta por el cañón y algo sobre dividir la carga en 3 partes. También había escuchado nombres que no reconocía: el Negro Salinas, don Aurelio y los hermanos Contreras. Pero fue la quinta noche cuando doña Esperanza escuchó algo que la heló la sangre. Mientras fingía recitar Padre Nuestros y Ave Marías, había escuchado a Joaquín decir claramente: «El banco de San Cristóbal será más fácil que el de Colima. Solo tiene 2 guardias y el alcalde Mendoza ya está comprado». El corazón de doña Esperanza se había detenido. El banco de San Cristóbal estaba a solo 2 cuadras de su casa. El alcalde Mendoza era un hombre a quien conocía desde hacía 20 años, un hombre que había bautizado a sus hijos y que comía en su mesa cada Navidad. La idea de que estuviera involucrado en algo criminal le resultaba casi imposible de creer, pero la voz de Joaquín había sonado completamente segura. Esa noche, doña Esperanza había permanecido despierta hasta el amanecer, procesando lo que había escuchado. Sus huéspedes no eran solo criminales cualesquiera, eran bandoleros que planeaban asaltar el banco de su propio pueblo, y aparentemente tenían la colaboración de la autoridad local más importante. Los días siguientes habían sido una tortura para doña Esperanza. Durante las comidas, tenía que servir cordialmente a Joaquín y Esteban, sonreírles y preguntarles por sus negocios, mientras sabía que estaban planeando un crimen que afectaría a toda la comunidad. Muchas familias del pueblo tenían sus ahorros en ese banco, incluyendo las viudas como ella, que dependían de esos pequeños fondos para sobrevivir. Pero lo más aterrador era no saber en quién podía confiar. Si el alcalde Mendoza realmente estaba involucrado, ¿a quién podía acudir? ¿Al sheriff? ¿Al padre Miguel? ¿Cómo podía estar segura de que no había más personas del pueblo implicadas en la conspiración? La noche del 14 de octubre, doña Esperanza había tomado una decisión que requería todo su valor. Esa sería la noche en que finalmente descubriría todos los detalles del plan. Había notado que Joaquín y Esteban estaban particularmente nerviosos ese día, revisando constantemente sus pertenencias y hablando en susurros incluso durante el día. Algo importante estaba a punto de suceder. Esa noche, cuando se arrodilló en su posición habitual junto al crucifijo, doña Esperanza había ajustado ligeramente su posición para tener el mejor ángulo acústico posible. Había comenzado a recitar el rosario en voz alta, como siempre hacía, pero esta vez prestando atención exclusivamente a los sonidos que llegaban desde arriba.
A las 10:30 había llegado la visita nocturna habitual, pero esta vez no era una, sino 3 personas. Doña Esperanza había escuchado pasos pesados y voces que reconoció de noches anteriores. La conversación había comenzado inmediatamente, sin los preámbulos usuales, y el tono era urgente y decidido. Fue entonces cuando doña Esperanza escuchó las palabras que cambiarían todo. Mañana a las 2 de la tarde. El banco cierra a las 3, así que tendremos tiempo suficiente. La viuda de abajo no sospecha nada y para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya estaremos camino a la sierra. La sangre de doña Esperanza se convirtió en hielo. No solo iban a asaltar el banco de su pueblo al día siguiente, sino que la habían estado utilizando a ella y su casa como base de operaciones, confiando en que su aparente ingenuidad los protegería de cualquier sospecha. Mientras doña Esperanza mantenía sus labios moviéndose en aparente oración, sus oídos captaban cada palabra de la conversación que se desarrollaba en el piso superior. Los criminales, creyéndose completamente seguros, habían comenzado a discutir los detalles específicos de su plan con una precisión que aterrorizó a la viuda. Aurelio llegará con los caballos frescos a la 1:30, había dicho la voz de Joaquín. Los dejará en el callejón detrás de la iglesia, no aquí en la casa. No podemos arriesgarnos a que la viuda los vea y haga preguntas después. Una segunda voz, que doña Esperanza no reconocía, había respondido: ¿Y los hermanos Contreras? ¿Ya confirmaron que van a bloquear el camino hacia Guadalajara? Sí, había contestado Esteban. Estarán posicionados en el puente de San Miguel desde las 2 hasta las 4. Cualquiera que trate de seguirnos se encontrará con una sorpresa muy desagradable. Doña Esperanza sintió que se le revolvía el estómago. El puente de San Miguel era el único acceso directo entre San Cristóbal y la ciudad más cercana. Si los bandoleros lo controlaban, efectivamente cortarían cualquier posibilidad de persecución inmediata. La tercera voz, más grave y áspera que las otras, continuó con los detalles. El negro Salinas ya habló con el alcalde Mendoza. El muy cobarde está aterrorizado, pero va a cumplir su parte. A las 2:15 va a llamar a los 2 guardias del banco a la alcaldía diciéndoles que hay una emergencia. Eso nos dará al menos 15 minutos para entrar y salir limpiamente. ¿Y después?, preguntó Joaquín. Después, el alcalde se hará el sorprendido cuando lleguen los reportes del asalto. Dirá que los guardias estaban atendiendo una emergencia falsa, que alguien debe haber planeado todo para distraer la seguridad. Incluso organizará una partida de búsqueda, que por casualidad tomará la dirección equivocada. Doña Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. La corrupción era mucho más profunda de lo que había imaginado. No se trataba solo de un asalto oportunista, sino de una conspiración cuidadosamente orquestada que involucraba a varias personas, incluyendo a la máxima autoridad del pueblo. ¿Cuánto dinero esperamos encontrar?, preguntó Esteban. La voz áspera respondió con una risotada. Según nuestro contacto dentro del banco, mañana es día de pago para los mineros de La Esperanza y San José. Eso significa que habrá al menos 3,000 pesos en efectivo, más lo que tengan en la caja fuerte principal. Podríamos estar hablando de 5,000 pesos, tal vez más. 5,000 pesos era una fortuna para los estándares de San Cristóbal. Era más dinero del que muchas familias verían en toda su vida. Doña Esperanza comprendió por qué los criminales habían estado dispuestos a planear tan meticulosamente y a corromper a tantas personas. ¿Y las armas?, preguntó Joaquín. Ya están todas preparadas, respondió Esteban. Tenemos 6 revólveres, 2 rifles y suficiente munición para una guerra pequeña. Pero el plan es entrar y salir sin disparar ni un tiro. Entre menos ruido hagamos, más tiempo tendremos antes de que alguien se dé cuenta de lo que pasó. Eso depende de que el empleado del banco coopere, observó la tercera voz. ¿Estás seguro de que va a abrir la caja fuerte sin problemas? Ramírez tiene esposa y 2 hijos pequeños, respondió Joaquín con una frialdad que hizo estremecer a doña Esperanza. Conocía a Ramírez y a su familia. Eran gente trabajadora y honesta que no merecía verse envuelta en semejante pesadilla. ¿Y después del asalto, cuál es la ruta de escape?, preguntó Esteban. La voz áspera desplegó lo que sonaba como un mapa sobre la mesa.
Saldremos del banco a las 2:30 como muy tarde. Los caballos nos estarán esperando detrás de la iglesia. Tomaremos la vereda que va hacia el Cañón de los Frailes. No el camino principal, es más difícil, pero nos mantendrá fuera de la vista hasta que lleguemos a las montañas. Y una vez en las montañas, nos dividiremos en 3 grupos. Joaquín y yo iremos hacia el norte, hacia Zacatecas. Esteban y el negro irán hacia el oeste, hacia Nayarit. Los hermanos Contreras se quedarán en la región, pero se esconderán en las cuevas de Santa María hasta que las cosas se calmen. Doña Esperanza memorizaba cada detalle, aunque no estaba segura de qué haría con esa información. La complejidad del plan la abrumaba, pero también le daba esperanza. Un plan tan elaborado tenía que tener puntos débiles que podrían ser explotados si lograba encontrar la manera correcta de actuar. ¿Qué hacemos con la viuda?, preguntó súbitamente Esteban, y el corazón de doña Esperanza casi se detuvo. ¿Qué quieres decir?, respondió Joaquín. Bueno, hemos estado viviendo aquí durante meses. Cuando el banco sea asaltado, las autoridades van a venir a hacer preguntas. La viuda va a tener que explicar quiénes éramos, cómo llegamos aquí, qué hacíamos. Incluso si no sabe nada, podría decir algo que nos comprometa. Hubo un silencio largo que aterrorizó a doña Esperanza. Finalmente, la voz áspera habló. La viuda no va a ser un problema. ¿Qué quieres decir?, insistió Esteban. Quiero decir, respondió la voz con una frialdad glacial, que después del asalto, la pobre viuda va a sufrir un accidente muy lamentable. Un incendio, tal vez. Estas casas viejas se queman muy fácilmente, especialmente cuando hay una mujer mayor sola que no puede escapar a tiempo. El horror que sintió doña Esperanza en ese momento fue indescriptible. No solo estaban planeando asaltar el banco de su pueblo y amenazar a familias inocentes, sino que también planeaban asesinarla para asegurar su silencio. ¿Es realmente necesario?, preguntó Joaquín, y por un momento doña Esperanza sintió una chispa de esperanza. Es necesario si queremos asegurar que nunca nos encuentren, respondió la voz áspera implacablemente. La viuda ha sido muy útil, pero los testigos siempre son un riesgo. Es mejor eliminar todos los cabos sueltos. Doña Esperanza comprendió que se encontraba en la situación más peligrosa de su vida. No solo había descubierto un plan criminal que afectaría a todo el pueblo, sino que ella misma era una víctima señalada para ser eliminada. Doña Esperanza permaneció arrodillada en la sala durante 20 minutos más después de que las voces del piso superior se hubieran callado, fingiendo completar su rosario mientras su mente trabajaba febrilmente para procesar todo lo que había escuchado. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las cuentas del rosario, pero mantuvo su respiración pausada y su postura devocional hasta estar completamente segura de que los criminales habían terminado su reunión. Cuando finalmente se puso de pie y se dirigió a su habitación, cada paso requería un esfuerzo consciente. Sus piernas se sentían como si fueran de algodón, y su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en todo el pueblo. Una vez en la seguridad de su habitación, con la puerta cerrada y el pestillo echado, doña Esperanza se permitió colapsar sobre su cama mientras su mente luchaba por organizar un plan de acción. La situación era desesperada desde cualquier ángulo que la analizara. El asalto al banco estaba programado para el día siguiente a las 2 de la tarde, lo que le daba menos de 16 horas para actuar. Pero el verdadero problema no era solo prevenir el asalto, sino hacerlo de una manera que no resultara en su propia muerte. Los bandoleros habían dejado muy claro que planeaban eliminarla después del crimen, y si sospechaban que ella conocía sus planes, no dudarían en adelantar su cronograma de asesinato. Su primer instinto fue acudir inmediatamente al alcalde Mendoza, pero esa opción había quedado descartada por completo después de escuchar que él era parte de la conspiración. No podía confiar en las autoridades locales y no tenía manera de saber quién más podría estar involucrado. El sheriff podría estar limpio, pero también podría ser otro conspirador. La misma incertidumbre se aplicaba a cualquier otra figura de autoridad en el pueblo. Doña Esperanza consideró la posibilidad de escapar durante la noche. Podría tomar lo poco que tenía de valor, salir silenciosamente de su casa y dirigirse a Guadalajara para buscar ayuda de las autoridades estatales. Pero esta opción también tenía problemas graves. El viaje a Guadalajara tomaría al menos 2 días.
durante los cuales el asalto se habría consumado y los criminales habrían desaparecido. Además, su ausencia súbita alertaría inmediatamente a los bandoleros de que algo andaba mal, lo que podría resultar en que adelantaran sus planes o simplemente huyeran para planear el asalto en otro lugar. La tercera opción, y la más aterradora, era intentar sabotear el plan desde adentro. Pero esta alternativa requería que doña Esperanza permaneciera en su casa, fingiendo normalidad, mientras buscaba la manera de frustrar la conspiración sin exponer su conocimiento de la misma. Era la opción más peligrosa, pero también la única que ofrecía la posibilidad de proteger tanto al pueblo como a ella misma. Después de una hora de deliberación agonizante, doña Esperanza había llegado a una decisión que requeriría todo su valor y su astucia. No podía confiar en las autoridades locales, pero sí podía confiar en las personas del pueblo que tenían más que perder si el banco era asaltado. Su plan sería arriesgado y requeriría precisión perfecta en el tiempo, pero era la única manera de salvar tanto al pueblo como su propia vida. El primer elemento de su plan involucraba al padre Miguel. Aunque no podía estar completamente segura de que el sacerdote no estuviera involucrado en la conspiración, las probabilidades eran muy bajas. Los criminales habían mencionado al alcalde y a otras personas, pero nunca al padre Miguel. Además, la iglesia tenía el único medio de comunicación rápida con el exterior, el telégrafo que utilizaban para comunicarse con la diócesis en Guadalajara. El segundo elemento era más delicado y peligroso. Doña Esperanza había recordado que uno de los empleados del banco, además del señor Ramírez que había sido mencionado por los criminales, era su sobrino Antonio, el hijo de su hermana fallecida. Antonio no tenía familia propia que pudiera ser amenazada, y su conocimiento del banco podría ser crucial para frustrar el asalto. El tercer elemento de su plan involucraba a los comerciantes más prósperos del pueblo, aquellos que tenían más dinero depositado en el banco y que por lo tanto tenían más incentivo para protegerlo. Si podía encontrar la manera de alertarlos sin revelar la fuente de su información, podrían organizar una defensa efectiva. Pero el elemento más crucial de su plan requería que doña Esperanza realizara la actuación más convincente de su vida. Tenía que continuar comportándose con absoluta normalidad frente a Joaquín y Esteban, servirles el desayuno con su sonrisa habitual, preguntarles sobre sus negocios con la misma curiosidad fingida de siempre y mantener la fachada de una viuda ingenua que no tenía la menor idea de lo que se tramaba en su propia casa. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por su ventana, doña Esperanza se levantó y comenzó a vestirse para lo que sabía que sería el día más peligroso de su vida. Se puso su vestido negro de luto, se arregló el cabello con el mismo cuidado de siempre y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno de sus huéspedes. Mientras se encendía el fuego para calentar el café, doña Esperanza repasó mentalmente cada paso de su plan. A las 7 serviría el desayuno a Joaquín y Esteban como siempre. A las 8, cuando ellos salieran para sus actividades matutinas, ella se dirigiría a la iglesia para hablar con el padre Miguel. A las 9 buscaría a su sobrino Antonio antes de que llegara al banco. A las 10 se reuniría discretamente con don Carlos Herrera, el comerciante más próspero del pueblo y dueño de la tienda de telas más grande de la región. Don Carlos tenía la mayor cantidad de dinero depositado en el banco y sería el más motivado para protegerlo. A las 11, si todo salía según lo planeado, el padre Miguel ya habría enviado un telegrama a las autoridades de Guadalajara solicitando ayuda urgente. A las 12, su sobrino Antonio habría alertado discretamente a los demás empleados del banco. A la 1, don Carlos habría organizado a un grupo de comerciantes armados que estarían posicionados estratégicamente alrededor del banco. Pero si algo salía mal en cualquier punto de su plan, doña Esperanza sabía que estaría firmando su sentencia de muerte.
Los bandoleros no dudarían en matarla si descubrían que había estado espiándolos y lo harían mucho antes de su cronograma original. El desayuno de esa mañana fue una prueba de resistencia psicológica para doña Esperanza. Joaquín y Esteban bajaron a las 7:30, como era su costumbre, y se sentaron a la mesa con la misma actitud relajada de siempre. Doña Esperanza le sirvió café, huevos rancheros y tortillas recién hechas, manteniendo la sonrisa cordial que había perfeccionado durante meses de convivencia con ellos. «Buenos días, señora Esperanza», saludó Joaquín, y por primera vez en meses, doña Esperanza notó algo diferente en su voz. Había una tensión subyacente, una urgencia mal disimulada que confirmaba que efectivamente se preparaban para el día más importante de su operación criminal. «Buenos días, don Joaquín. ¿Durmieron bien?», respondió doña Esperanza, y se sorprendió de lo natural que sonaba su voz. «Muy bien, gracias», respondió Esteban, pero doña Esperanza notó que tenía ojeras y que sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza de café. La tensión previa al crimen estaba afectando incluso a estos criminales experimentados. «¿Tienen planes especiales para hoy?», preguntó doña Esperanza con la misma curiosidad fingida que había mostrado durante meses. «Parece que van a tener un día muy ocupado». Joaquín y Esteban intercambiaron una mirada rápida, y por un momento doña Esperanza temió haber sido demasiado específica en su pregunta, pero Joaquín respondió con la misma vaguedad de siempre. «Sí, tenemos una reunión importante esta tarde con unos socios comerciales. Podríamos regresar tarde». «O tal vez no regresar esta noche», añadió Esteban, y doña Esperanza sintió un escalofrío al darse cuenta de que probablemente se refería a que ella ya estaría muerta para cuando cayera la noche. Después del desayuno, cuando Joaquín y Esteban salieron de la casa, doña Esperanza esperó exactamente 10 minutos antes de dirigirse a la iglesia. Había cronometrado sus movimientos para parecer naturales. Era común que visitara al padre Miguel después de que sus huéspedes salieran por la mañana. La iglesia de San Cristóbal era una construcción colonial del siglo XVII, con gruesos muros de piedra y un campanario que se alzaba por encima de todos los demás edificios del pueblo. Doña Esperanza encontró al padre Miguel en la sacristía, preparando los ornamentos para la misa del mediodía. «¿Padre Miguel?», dijo doña Esperanza, y algo en su tono hizo que el sacerdote levantara inmediatamente la vista. «Necesito hablar con usted urgentemente. Es una cuestión de vida o muerte para todo el pueblo». El padre Miguel, un hombre de 60 años con cabello canoso y ojos bondadosos, había conocido a doña Esperanza desde que ella era una niña. Inmediatamente reconoció que no era una exageración dramática típica de las mujeres del pueblo, sino una declaración completamente seria. «¿Qué sucede, hija?». Doña Esperanza le contó todo: los huéspedes sospechosos, las conversaciones nocturnas, lo que había escuchado la noche anterior sobre el plan para asaltar el banco, la corrupción del alcalde y la amenaza contra su propia vida. Habló rápidamente pero con precisión, proporcionando todos los detalles que había memorizado. El padre Miguel la escuchó en silencio y doña Esperanza pudo ver cómo su expresión pasaba del escepticismo inicial al horror completo. Cuando ella terminó de hablar, el sacerdote permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno. «Esperanza», dijo finalmente, «¿estás completamente segura de lo que escuchaste?». «Padre, apostaría mi vida en ello, y de hecho, eso es exactamente lo que estoy haciendo». El padre Miguel asintió gravemente. «Voy a enviar inmediatamente un telegrama a Guadalajara solicitando que envíen rurales armados, pero aunque salgan inmediatamente, no llegarán hasta mañana por la mañana». «Lo sé, padre, por eso necesitamos defender el banco con la gente del pueblo, pero no podemos confiar en las autoridades locales». Durante la siguiente media hora, doña Esperanza y el padre Miguel desarrollaron una estrategia de defensa que involucraba a las personas más confiables y capaces del pueblo. El padre Miguel se encargaría de contactar discretamente a los hombres que tenían experiencia militar o que poseían armas.
Doña Esperanza se dirigiría a los comerciantes principales para asegurar su cooperación. A las 9 en punto, doña Esperanza se dirigió a la casa de su sobrino Antonio. Lo encontró preparándose para ir al banco, completamente ajeno al peligro que lo esperaba. «Tío Esperanza», dijo Antonio, con sorpresa, «¿qué hace aquí tan temprano?» «Antonio, necesito que me escuches muy cuidadosamente y que hagas exactamente lo que te voy a decir. Tu vida y la de toda tu familia pueden depender de ello». Cuando doña Esperanza le explicó la situación, Antonio inicialmente reaccionó con incredulidad, pero cuando ella le proporcionó detalles específicos que solo alguien con información privilegiada podría conocer, como el plan para distraer a los guardias y la implicación del señor Ramírez, Antonio comprendió que su tía estaba diciendo la verdad. «¿Qué necesita que haga?», preguntó Antonio. «Necesito que vayas al banco y que discretamente prepares las defensas. Cierra todas las ventanas que den a la calle, asegura la puerta principal y encuentra una manera de alertar a los demás empleados sin crear pánico. Cuando llegue la hora, necesitarán estar preparados para resistir». A las 10, doña Esperanza se reunió con don Carlos Herrera en su tienda. Don Carlos era un hombre práctico y directo, y cuando doña Esperanza le explicó la situación, su primera reacción fue verificar que sus pistolas estuvieran cargadas. «¿Cuántos hombres necesitamos?», preguntó don Carlos. Los criminales mencionaron 6 revólveres y 2 rifles, pero también tienen cómplices que van a bloquear las rutas de escape. Yo diría que necesitamos al menos 10 hombres armados posicionados estratégicamente. Don Carlos asintió y comenzó inmediatamente a hacer una lista de los hombres del pueblo en quienes podían confiar. Veteranos de la guerra contra los franceses, cazadores experimentados y comerciantes que tenían tanto las armas como la motivación para defender sus ahorros. A las 11, el padre Miguel confirmó que había enviado el telegrama a Guadalajara y que había contactado a 8 hombres capaces que estarían listos para defender el banco. Don Carlos había reunido a otros 6 y Antonio había preparado las defensas internas del banco. A las 12, mientras doña Esperanza regresaba a su casa para mantener las apariencias, se dio cuenta de que había un problema grave en su plan. Tenía que encontrar una manera de no estar en su casa a las 2 de la tarde cuando los criminales implementaran su plan, pero sin alertarlos de que algo estaba mal. La solución llegó de manera inesperada. Cuando entró a su casa, encontró una nota que Joaquín había dejado sobre la mesa de la cocina. «Señora Esperanza, estaremos fuera todo el día. No es necesario que prepare almuerzo. Regresaremos esta noche». Doña Esperanza sonrió por primera vez en 24 horas. Los criminales, en su arrogancia, le habían proporcionado la excusa perfecta para estar fuera de la casa durante el tiempo crítico del asalto. A la 1:30, doña Esperanza se posicionó en la torre del campanario de la iglesia, desde donde tenía una vista perfecta tanto del banco como de la entrada trasera donde los criminales esperaban encontrar sus caballos de escape. El padre Miguel estaba con ella, armado con un rifle de caza que no había usado desde sus días de juventud. A las 2 en punto exacto, doña Esperanza vio a 3 figuras acercándose al banco desde diferentes direcciones. Reconoció inmediatamente las siluetas de Joaquín y Esteban, acompañados por un tercer hombre que debía ser uno de sus cómplices. Lo que no esperaban encontrar era que el banco parecía completamente abandonado, pero que en realidad estaba lleno de hombres armados esperándolos. A las 2:05 de la tarde, cuando Joaquín, Esteban y su cómplice se acercaron a la puerta principal del Banco de San Cristóbal, se encontraron con una sorpresa que jamás habían contemplado en sus planes meticulosos. La puerta se abrió antes de que la tocaran, y en lugar del empleado aterrorizado que esperaban encontrar, se toparon con don Carlos Herrera, apuntándoles con una escopeta, respaldado por 5 hombres armados. «Buenas tardes, caballeros», dijo don Carlos con una sonrisa fría. «Creo que se han equivocado de banco». La batalla que siguió fue breve pero intensa. Los criminales, sorprendidos por la resistencia organizada, intentaron usar sus armas, pero los defensores del pueblo estaban mejor posicionados y más motivados. En menos de 10 minutos, los 3 bandoleros estaban heridos y capturados, mientras que ningún ciudadano de San Cristóbal resultó seriamente lastimado.
Cuando las autoridades estatales llegaron al día siguiente, tal como había prometido el padre Miguel, encontraron no solo a los criminales principales bajo custodia, sino también pruebas irrefutables de la corrupción del alcalde Mendoza, quien fue arrestado mientras trataba de huir del pueblo. Doña Esperanza, quien había observado todo desde la torre del campanario, finalmente pudo regresar a su casa esa noche con la certeza de que había salvado no solo su propia vida, sino también el sustento y la seguridad de todo su pueblo. Los ahorros de las familias trabajadoras permanecieron seguros, las viudas como ella conservaron sus pequeños fondos para sobrevivir, y la justicia había prevalecido sobre la corrupción. La historia de Doña Esperanza nos enseña que a veces las personas más inesperadas son capaces de los actos de valor más extraordinarios. Una viuda de 52 años, armada únicamente con su inteligencia, su valor y su amor por su comunidad, logró frustrar una conspiración criminal compleja que habría devastado la vida de cientos de familias. Su decisión de fingir estar rezando mientras espiaba a los criminales nos recuerda que la fe y la astucia no son incompatibles cuando se trata de proteger a los inocentes. A veces, la oración más efectiva es aquella que combina la devoción espiritual con la acción práctica y valiente. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Doña Esperanza? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a criminales armados para proteger a tu comunidad? Déjanos saber en los comentarios si conoces alguna historia similar de personas comunes que se convirtieron en héroes extraordinarios. Si esta historia de valor y justicia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like y suscribirte para más relatos del viejo oeste mexicano que demuestran que el coraje verdadero no depende del tamaño o la edad, sino del amor por la justicia y la comunidad. Comparte este video con esa persona valiente que conoces, que siempre está dispuesta a hacer lo correcto sin importar los riesgos. Porque como nos enseñó Doña Esperanza, sometimes una sola persona con fe y determinación puede cambiar el destino de todo un pueblo. Nos vemos en el próximo relato, donde el honor y la valentía siempre triunfan sobre la maldad.